Bienvenidos al aula taller Vivir para Contarlo. Hoy en la Uni 3 Colombia, la animadora sociocultural Beatriz Janete Navas nos hablará sobre los géneros narrativos. Mucha atención. Damos inicio a nuestra clase número 8 de Vivir para Contarlo. En esta sesión vamos a ver los géneros narrativos. ¿Qué es un género narrativo? Para que me comprendan, son esas categorías que se le dan a los diversos textos literarios, así de simple. Estos géneros literarios datan del 335 a.C., cuando Aristóteles hizo la primera clasificación y los clasificó entonces en narrativa o épica, lírica y dramática. Hoy existen otros sinnúmero de clasificaciones, pero para el efecto y lo que yo quiero es que nos detengamos por ahora en la narrativa, en el género narrativo del que forman parte los subgéneros de cuento y novela. Trataremos de ver minificción un poquito porque sé que hay gente interesada en esto. Espero alcanzar a mirar otros subgéneros que veo que le interesan a las personas que están tomando el curso. Algunas me hablan de crónica, no crónica periodística, sino crónica literaria, obviamente, que es la que nos interesa aprender. Y otras personas están interesadas en autobiografía. No podremos ver ensayo y eso porque no alcanza el tiempo, pero entonces nos vamos a detener en estos esenciales, en los subgéneros. Por ahora vamos a ver lo que son los subgéneros de la narración, del género narrativo. Entonces vamos a comenzar con lo que es el cuento. A ver, ¿cómo quiero desarrollar yo esta parte para facilitarles a ustedes el estudio? Yo quiero llevarles por un viaje para que ustedes vayan viendo cómo va cambiando el cuento con el tiempo y quiénes son los que nos hacen dar esos cambios fundamentales en los que hoy estamos también inmersos. Voy a tratar de hacer que ustedes conozcan desde el inicio cómo es que surge el cuento y llegar, después de que pasemos por las diferentes épocas, del tradicional, que es el primero, luego el clásico, y vamos a ver pues el moderno y los posmodernos, y conoceremos algunos de los escritores contemporáneos en esta etapa, para ver qué nos traen de nuevo y lograr llegar a identificar qué es lo que se escribe actualmente. Entonces vamos a empezar diciendo qué es un cuento, para que ustedes vayan comprendiendo ya siempre el cuento es una narración breve. Por eso yo les digo a ustedes, economicen palabras y no salgan con cuentos largos. El cuento, además, tiene una sola trama. O sea, narra un suceso específico mediante los diferentes hechos, pero no se sale sino de un solo suceso importante. No tiene subtramas como la novela. Entonces, va directo al grano y nos permite leerlo de una sola sentada, como dicen. Por eso la importancia de la economía de palabras cuando estamos hablando de cuentos. Vamos a iniciar entonces este viaje para ver cómo fue el cuento al inicio y cómo viene siendo hoy, y para que vean ustedes que uno cree que esto que todo lo que estamos haciendo ahora es de ahora, inventos de ahora. No. Vamos a ver desde qué época venimos ya con este cuento en la forma que lo estamos aún haciendo hoy. Y que toca conocer estos cánones para
que si queremos ser diferentes, si queremos hacer algo nuevo, pues sepamos qué cánones podemos romper de la tradición para poder hacer algo original y nuevo. Bueno, el cuento se inicia primero como una versión oral, o sea, los cuentos eran orales al comienzo del cuento tradicional. En el cuento tradicional tenía unas características que cuáles eran. Por ejemplo, ustedes ven en el cuento que se contaban los cuentos orales, que eran generalmente los de hadas, las fábulas. Estos se iniciaron contando siempre para llevar un mensaje, una moraleja a las personas. Era lo característico, pues, de este cuento tradicional, además de su oralidad. Siempre se contaban por un omnisciente, siempre iban en forma lineal o secuencial, como lo quieran llamar. Estos tenían arquetipos, sus personajes eran arquetípicos, que yo ya les he explicado a ustedes y yo creo que ya me comprenden. El arquetipo era ese que no es, o es blanco o es negro, pero no había matices. Es el modelo creado que de ahí no salían, y entonces si era el bondadoso, era con un rostro hermoso, si era el villano, con un rostro horrible. Y igual era el narrador, obviamente, era un narrador absolutamente confiable, porque era un narrador que no podía entrar a cuestionar, que no reflexionaba, que no creaba dudas, que no te creaba contradicciones. Entonces, eso era lo característico del cuento tradicional. Esos cuentos tradicionales iban de voz en voz, se contaban hasta que comenzaron a hacer la compilación de los mismos para pasarlos a escrito, y entonces encontramos las primeras compilaciones que yo ya les mandé a ustedes. Por ejemplo, el cuento de las mil y una noches, que es una hermosura y que tiene todos los cuentos que ya conocíamos, pero que en principio les recuerdo cómo comenzó, que este es un comienzo que todavía podemos desarrollar y traer en la actualidad. El comienzo del cuento, que es un rey que encuentra a su esposa siéndole infiel y la mata. Entonces empieza a casarse y le da afán que la vayan a traicionar, entonces antes de que lo traicionen las mata. Así ha acabado casi con todas las chicas de la corte, y todas asustadas cuando le tocó el turno a la hija del visir, que era su asistente. Entonces ella se idea una manera para que no la maten, y es que empieza a contarles cuentos al rey en la noche y lo deja en suspenso cuando está en el clímax del cuento. Entonces el rey, por quererla escuchar y continuar la historia, no la mata. Así va pasando el tiempo, tiene hijos con ella, se enamora de ella, bueno, el cuento, y nos deja toda esta compilación de cuentos hermosos que trae Las Mil y una Noche. Ahora, también los hermanos Grimm hicieron algunas compilaciones interesantes y empezaron a compilar. Perrault, por ejemplo, empezó a compilar también. Él trajo el original de la eh, Caperucita Roja, que ustedes ya la vieron en la teoría no, sino, sí, no en la teoría, sino en la versión escrita por los hermanos Grimm, donde abren la barriga del lobo y sacan a la abuela y a la nieta. En la versión de Perrault, no hay tal, simplemente el lobo engaña a la niña y se la come. Este fue un cuento más de corte erótico, y en los dos cambiaba entonces la moraleja. En el uno le decían no puede ser desobediente, esto le pasó por irse por el bosque cuando se le había prohibido, mientras que en el otro simplemente les enseñan a las doncellas a que existen hombres con piel de lobo y que tengan cuidado. Eso era lo importante en el tradicional, digamos, la moraleja. Luego, ya cuando empieza a aparecer lo escrito, estos hasta aquí
no tenían, digamos, autores conocidos. Se compilan, si ustedes ven en Las Mil y una Noches se dice autor anónimo. Ya cuando comienzan a escribir y se sabe quién está escribiendo, entonces surge el cuento literario. Hasta ahí teníamos un cuento tradicional en el que, digamos que se incluían cuentos de hadas, las fábulas, algunos mitos y leyendas, pero eso no era de carácter literario. Ya tiempo después, digamos, empezamos con 1842, más o menos, cuando aparece el primer cuentista importante que nos va a dar las pautas de lo que es hacer un buen cuento. Y entonces aparece ya un concepto distinto. Digamos que en ese momento se decía cuento a lo tradicional, y ya lo que viene después de 1842 se empieza a determinar como un relato. Y empiezan los famosos cuentos entonces de Edgar Allan Poe. Miren ustedes que desde esa época, lo primero que hace entonces es, ya deja ese omnisciente que venía, ese narrador omnisciente, comienza a darle, a exaltar la subjetividad en los personajes desde esa época. Ya entonces el narrador cambia y él empieza a utilizar narradores en primera persona o un narrador testigo, y ya el narrador también tiene una forma distinta de actuar, de contar. Al inicio él incluye diálogos grandilocuentes y entonces vamos a ver también su forma de escribir y su lenguaje y todo un poco como un poco, digo yo, barroco, como un poco floripondio. Obviamente eso ya va cambiando. A él lo que le importa ya no es la anécdota, te empiezan a importarles también los personajes y sobre todo su problema, su actitud mental, digamos, su nivel psicológico. En esta época, cuando surge Allan Poe, estamos frente al romanticismo. Por eso es que sus entornos son unos entornos oscuros, unos entornos decadentes. Obviamente el romanticismo surge para acabar con la ilustración, entonces esto trae todo este decadentismo que se ve reflejado en toda la narrativa de la época. Lo más importante también que hace Poe es dejarnos como legado las conclusiones sorpresivas. Entonces él ya en el cuento no hay moraleja, sino nos sale con una sorpresa. Y eso fue lo espectacular y la diferencia, como inició el cuento, con final sorpresivo. Estoy hablándoles de 1842. Mire todo lo que ha pasado. Ya el tiempo que ha pasado, por supuesto, todos estos finales van cambiando. Para que ustedes lean y puedan observar este manejo que él da, les puedo aconsejar, por ejemplo, que lean El escarabajo de oro de Poe. Hay también muchos escritores de esta época que resultan bien interesantes y que tienen también una narrativa parecida. Lovecraft, que también escribe sobre terror, porque eso es lo que hace también Edgar Allan Poe. Se va por lo gótico, por la narrativa de terror. Tenemos gente interesante como Leopoldo Lugones, que si bien Poe aparece en Estados Unidos, vemos que va entonces generando, digamos, adeptos en todas las áreas del mundo, en todas las partes, en otros países. Tenemos a Lewis Carroll, que ustedes conocen su cuento maravilloso de Alice en el País de las Maravillas. Y así
van surgiendo ya entonces nuevos escritores en esa época que podemos leer, porque hoy sus libros los pueden bajar ustedes sin ningún problema en Ciudad Seba. Ellos, eh, ahí empieza a ser, digamos que el cuento vale por su originalidad y por la exaltación de lo fantástico. Es lo característico entonces en este periodo de estos cuentos. Eso fue, digamos que el cuento clásico, o sea, ya vimos el cuento tradicional, surge con el relato, ya el cuento clásico, y vienen todos estos escritores clásicos. Ya en 1892, más o menos, vuelve a haber otra fractura de lo que viene y surge algo nuevo. Y lo vamos a ver entonces con el gran Chekhov. Chekhov ya no pertenece al romanticismo, sino, claro que van teniendo de todo porque se trae un poco de lo que venía y luego lo que ya van viendo para el futuro. Aquí, pero ella se encuentra más como en el naturalismo, entonces va cambiando toda la escritura y lo llaman entonces el maestro del relato corto. ¿Qué hace él de importante? Él continúa con lo que traía Poe en cuanto a los personajes, pero le da mayor voz a los personajes. Deja esos diálogos grandilocuentes que traía con Poe y empieza a introducir los conflictos emocionales en forma importante en los personajes no convencionales que va creando. Con él vienen los grandes cambios, entonces él cambia ya el manejo del tiempo, mire, desde Chekhov en 1892. Ya no dejamos de hacer ese cuento lineal, entonces ya vamos a ver, encontrar saltos en el tiempo, por ejemplo. Con él aparece la doble historia, que después vamos a ver, la retoma Piglia, y después vamos a ver cómo se desarrolla y qué es eso de la doble historia, como para irles avanzando. Siempre en un cuento hay una historia implícita y una historia explícita, digamos, por ahora. Fuera de la doble historia, lo más importante es que él también cambió los finales del cuento. Ya no es ese cuento, ya no está la sorpresa al final, ya no es esa epifanía final que nos daba Poe, sino que él va generando epifanías durante todo el trayecto del relato. Entonces, era lo que yo les decía y aprendíamos, que eso cómo lo hacíamos, con conflictos. Vamos generando conflictos que desarrollan. En la novela esos conflictos llevan a la evolución del personaje. En el cuento no hay evolución del personaje. Es un suceso en una época donde se mantiene el mismo, digamos, estatus, la misma forma, el mismo ser, sin ninguna modificación. Es un instante, como nos decía Julio Cortázar, que lo semejaba a una foto. Es un instante lo que se capta en el cuento, a diferencia de la novela que decía que parecía una película porque hay varias tramas y se puede ir viendo como por escenas. Aquí no. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Después de que nos lleva durante todo el tiempo en el relato, haciendo giros, mostrándonos esas epifanías de poco, termina con un final abierto. Miren todas las consecuencias que trae eso. Cuando él hace eso, empieza a mostrarnos que no hay una verdad única en lo que estamos leyendo. Él nos enseña que, de acuerdo a la perspectiva que se mire, las verdades pueden cambiar. Eso conduce a que al que el narrador deje de ser tan confiable,
porque el narrador nos traslada esas contradicciones y esas complejidades del ser humano. Y entonces nos trae contradicciones que uno no sabe y lo conducen ¿a qué? A reflexionar. Entonces, el final lo convierte en un final abierto y lo más importante, hace formar parte de ese final al lector. Entonces, el lector tiene que concluir y, digamos, sacar la verdad para él, que puede ser diferente a la de otros, y así surgen las diferentes interpretaciones en los cuentos. De ahí se van a desarrollar un mundo de teorías que verán ustedes después, que vamos a ver con algunos de los escritores del boom, para que vean ustedes todo esto, cómo va cambiando. Por ejemplo, ya Julio Cortázar nos va a enseñar eh, otras maneras de diseñar los cuentos. Vamos a ver fragmentaciones. Bueno, no les adelanto más por ahora, pero lo importante es que en este periodo, que es el periodo del modernismo, donde está el maestro del relato, está dentro del naturalismo en ese momento, ya todo ha cambiado, ya nos ha mostrado entonces un narrador distorsionado, y como les digo, involucra, y ustedes si leen los cuentos, hay cuentos, no recuerdo, el del hay un cuento de Chekhov donde él le pregunta, el del hombre que entra y le da un estornudo, y en ese cuento vemos cómo él involucra de una también al personaje, al lector en el cuento, y lo hace partícipe. A ustedes, a todo el mundo le pasa esto, ¿no? Todo el mundo puede estornudar y si es un acto instintivo que no podemos evitar, no sé qué, conversa con el lector y deja sus finales abiertos, que es lo más interesante. Otra cosa importantísima que nos dejó Chekhov fue, desde esa época empieza, igual que la poesía, lo importante es la sugerencia más que lo que se dice. ¿Qué significaba eso? Él decía, muestren con acciones, ¿no? Entonces él le enseñaba con su teoría de la acción indirecta que, por ejemplo, en lugar de decir, y el hombre estaba angustiado y miraba el reloj, no, simplemente muestra la acción, mira el reloj y uno ya tiene que entender que es que está preocupado y por eso está mirando el reloj. Entonces empieza a aprender a enseñarnos la sugerencia dentro del relato y mire que de ahí después van a desarrollarse otras teorías como la ley y eso, donde empieza él a hacer como una especie de elipsis, o sea, a no mostrar todo, a quitar partes y a dejar que los espectadores, que los lectores sean los que intuyan y los que hagan su propia versión de lo que están leyendo. Entonces, eso fue lo más importante y mire ya pues los cambios importantes que hoy todavía estamos usando y que creemos que estamos inventando y donde todavía hay gente, pues no está mal, pero que insisten en hacer cuentos con finales sorpresivos, quedándose, imagínense, un siglo atrás, en 1842. Entonces, ya estos avances continúan porque nada es imposible, o sea, un buen cuento con un final sorpresivo no deja de ser interesante, pero lo que yo quiero que miren es cómo todo ha evolucionado y así también tenemos que ir nosotros evolucionando en nuestra narrativa. Los voy a llevar solo por hoy, los dejo entonces en lo tradicional. Vimos el cuento clásico, ya vemos el cuento moderno con Chekhov y vamos a llegar hasta, digamos que el cuento postmoderno con Borges. Borges nos trastoca toda la vida. Borges también nos saca de esa literatura que nos decía, no, es que tiene que salir de las entrañas. Él es más poeta que se destacó también en la poesía
y empieza a enseñarnos que con inteligencia se puede también escribir sin tener a flor de piel la emoción. En poesía él escribe desde el intelecto más que no es un escritor emocional. Entonces, él vivió toda la vida, fue bibliotecario y fue perdiendo la visión siendo bibliotecario. Entonces, él tenía en su cabeza una biblioteca completa. ¿Y qué hizo con su escritura? Eso es lo que yo entiendo. Entonces, él cogió todas esas sabidurías, él estudiaba filosofía, él estudiaba misticismo, él estudiaba todo lo que hay en una biblioteca. Entonces él empezó a justaponer todas estas clasificaciones que existían de estos géneros diversos, empezó, digamos, que a justaponer géneros extra narrativos, extra literarios con géneros literarios. Y entonces en sus cuentos, que nos trae ya formas diferentes de narrar, nos lleva inmersos en unos laberintos, en unas cuevas, en unos cuentos extrañísimos. ¿Por qué? Porque él empieza a meterle al cuento normal, al cuento filosofía y confunde entonces en un cuento policíaco, puede meter también política o puede meter algo sobre ensayos y nos empieza a dar una complejidad en sus escritos y hacer una intertextualidad que qué significa, que él utiliza textos de otros para hacer sus propios textos. Por ejemplo, hay en el que imita al actor del Quijote y trae una parte que uno dice, pero es que es idéntico, o sea, como si hiciera un plagio y empieza a hacernos pensar sobre hasta dónde es la importancia, qué es ser autor y si que hay plagio o no hay plagio, y nos lleva a cambiar todo estos conceptos literarios que tenemos. Entonces, él también en sus propios cuentos, por ejemplo, hace alusión a otros cuentos del mismo. Y entonces nos trae como cosa importante lo que es la intertextualidad. Y, por ejemplo, plantea cosas como si está haciendo una biografía, le mete una literatura dramática o le mete parábolas, ¿sí? Entonces son una cantidad de textos con trasfondos metafísicos, filosóficos y todo cambiándonos por completo todo lo que traíamos hasta ese momento. Hasta ahí entonces lo único que nos dejan claro es que los escritores que venían antes de Borges, pues como que se centraban en el pasado, mientras que después de Borges todos los contemporáneos ya nos desafían a mirar el futuro. Yo les dejo hasta ahí la narración y las clasificaciones para no atosigarlos. Espero que me hayan entendido este pequeño viaje y estas transformaciones. Vamos para que acaben ustedes de comprender los géneros, vamos a estar leyendo en cada reunión de los viernes uno de estos autores. Buscaré unos cuentos cortos para que leamos y ustedes mismos empiecen a sentir las diferencias en las formas de escribir y para que en la práctica ustedes reconozcan esas formas, porque como estamos viendo es con ojos de escritor. Ahora ya todo cambia porque ustedes ya saben todos los conceptos. De tarea, ¿qué vamos a hacer? Ya guardamos todo lo que tenemos, que se hizo al comienzo, que era aflojar la mano. Aquí ya no vamos a aflojar la mano. Aquí ya vamos a comenzar a escribir el cuento. Brevedad absoluta. Aquí los voy a poner a bregar porque no se aceptan cuentos de más de 2 páginas a doble espacio. Recuerden ustedes porque son muchos los que quieren mostrar sus cuentos y tenemos que escribirlos. Vamos a iniciar con un cuento estilo Allan Poe.
Entonces, ya saben ustedes, con él se cambió el narrador. Él empezó a utilizar el narrador en primera persona o el narrador testigo. Entonces ustedes pueden utilizar ese narrador. Empezó a darle complejidad y ver los aspectos psicológicos del personaje. Y lo más importante, una epifanía al final. Así es de que ustedes van a hacer un cuento con una sorpresa al final. Recuerden que la sorpresa tiene que ir emergiendo, emergiendo, así no la sintamos, pero tiene que existir una conexión y no salir con algo que nunca se haya hablado, ni que tiene relación con lo que se va contando, ni con la complejidad de los personajes, porque esto es una unidad temática. Aquí no podemos salirnos de lo que llevamos y tenemos que hacerlo de manera breve y haciendo economía de palabras. Ya en la práctica que hemos tenido, ya ustedes saben qué palabras sobran, qué podemos quitar, tenemos que ver que no haya repetición de ideas, tenemos que acortar el cuento para ir de una a donde queremos llegar con una epifanía final, pero sí muy bien contada. Entonces, esa va a ser nuestra próxima tarea. Espero verlos el viernes ya con esta tarea nueva, porque aquí ahora sí vamos a hacer corrección y todo, pues si las hacemos poquitos, las 2 hojas, pues muy seguramente podemos corregirles todo, ¿sí? Porque es que cuando me traen temas que no vienen al caso, aquí se acabaron los temas de autoayuda, ya sabemos que hay señoras que escriben muy bonito, que hacen discursos políticos muy bonitos, sabemos que hay personas que escriben, o sea, porque ustedes tienen talento, yo ya vi que ustedes tienen talento, por eso en este momento comenzamos a exigir ya todas las características del cuento y solo se admiten cuentos con estas características. Si no tiene epifanía al final, no los leeremos. Así ustedes logran aprender, entonces ya entramos en esta práctica que es la que les va a importar y la que les va a servir para el futuro, porque yo estoy viendo que aquí hay demasiado talento y muy seguramente de aquí van a salir muy buenos escritores. Bueno, amigos, nos vemos entonces. Yo les mando por el chat escritores de la época, de cada época, estilo Chekhov, de los clásicos, les mando también algunos cuentistas para que ustedes los vayan leyendo y vayan diferenciando, y les voy a mandar algunos cuentos de Borges, pero por ahora concentrémonos solo en Edgar Allan Poe. Para el próximo viernes vamos a mirar cuentos estilo Chekhov, ya de acuerdo a las características que hemos dado, que las vamos a ir repitiendo, y luego llegamos al cuento de Borges. Sé que ese es más complicado, pero entonces lo que vamos a hacer es que para ir avanzando vamos también a ver algunos escritores del boom latinoamericano que también fueron importantísimos y que tuvieron repercusión al fin y al cabo a nivel mundial. Entonces, que es importante que los leamos y que veamos esos escritores previos al boom que fueron los que yo creo que sembraron esta nueva semilla del boom latinoamericano, y entonces allí vendremos a ver a Horacio Quiroga, a Felisberto Hernández, a Rulfo, a todos los que dieron paso a este nuevo realismo que viene en épocas más contemporáneas, y culminaremos entonces viendo cómo se hace el cuento actual, que ya también los he ido metiendo en el cuento, viendo personas famosos, escritores famosos, pero actuales, para ver en qué situación estamos actualmente. Y veremos por último entonces el micro relato antes de entrar en novela, que es la novela, dividimos las cosas básicas, pero no adentraremos mucho en ella porque es un tema más complejo y nadie va a poder escribir una novela en tan poco tiempo, pero ustedes lo pueden hacer luego que terminemos el curso, ya tienen las bases para iniciarla. Bueno amigos, los espero el próximo viernes